¿Alguna duda con sus derivadas trigonométricas? Bueno, vamos a continuar. Les recuerdo, estamos viendo funciones trascendentes. Ya vimos el primer grupo, que fueron las funciones trigonométricas. Hoy vamos a hablar de otro grupo de funciones trascendentes que vamos a llamar las funciones logarítmicas. Miren, la verdad es que no nos vamos a meter mucho con el estudio de lo que son los logaritmos. Eso es más bien tema de un curso de álgebra. En una clase o en parte de una clase es complicado que podamos ver todos los conceptos, todas las definiciones y aplicaciones de los logaritmos. Entonces solamente vamos a platicar algunas cosas de lo que nosotros vamos a necesitar. A final de cuentas lo que queremos es derivar este tipo de funciones. Y si alguien tiene alguna duda, curiosidad de algo, pues en los libros de álgebra pueden encontrar más a profundidad lo que es el tema de logaritmos. Nosotros diríamos que los logaritmos están hechos en base a potencias de números que llamamos base. Por ejemplo, el logaritmo natural, ese es un tipo de logaritmos, el logaritmo natural de u, ese está hecho en base a las potencias del número e, que también se conoce como el número exponencial natural. Por eso se dice que los logaritmos y las funciones exponenciales son funciones inversas una de la otra. Entonces juegan con las potencias del número e a la 0, e a la 1, e a la 2, e a la 3, y de esa manera se van formando lo que se conocen como las tablas de logaritmos. Pero no es el único logaritmo, hay otro que también es muy utilizado, que son los logaritmos decimales. Se les llaman logaritmos decimales y se representa como log de u, porque tienen como base el número 10. Esos están hechos en base a potencias del número 10. De hecho, nuestra calculadora maneja, en la mayoría de las calculadoras manejan esos dos logaritmos, tanto el natural como el logaritmo decimal. Y la diferencia entre uno y otro es la base a la que se elevan las potencias. Pero, a final de cuentas, puede haber logaritmos en cualquier otra base. Nosotros podríamos formar nuestra propia tabla de logaritmos si quisiéramos, por ejemplo, en base 4, pues jugando con las potencias de 4, y ahí podemos formar nuestra propia tabla de logaritmos. Cuando la base es diferente al número e y al número 10, se representa de esta manera. Esto se lee como logaritmo en base a de u, donde a puede ser cualquier constante, la que ustedes quieran. Ahí ya podríamos nosotros, como les digo, formar nuestra propia tabla de logaritmos tomando la base que querramos. Cuando esta no aparece, se da por hecho que la base es 10, log de u, de base 10. Y cuando la nomenclatura es ln, bueno, pues eso significa que es un logaritmo natural, que la base es el número e. Bueno, vamos a empezar con derivar logaritmos naturales y después veremos cómo es que se trabajan los logaritmos en otras bases. Pero vamos a empezar con logaritmos naturales. Y bueno, miren, nada más para que esto sea un poquito más completo, recordemos cómo se comporta la gráfica del logaritmo natural de u. Corta al eje de las x, donde x vale 1 y y vale 0. Bueno, dada la gráfica, por eso es la importancia de las gráficas, porque a simple vista nosotros podemos obtener información. Podemos ver que la gráfica no corta el eje de las y, ni tampoco hay gráfica donde x es negativa. Esto significa que el dominio de la función logaritmo natural son solamente valores para x mayores que 0. No es ni 0, no cruza el eje y, ni tampoco negativa. Si ustedes toman su calculadora y le dan un valor de 0 y le oprimen la tecla logaritmo, les va a marcar un error. O si le quieren sacar logaritmo a un número negativo, también les marca un error. No hay logaritmos ni de 0 ni de números negativos. Por eso, en algunas
expresiones que nos dan donde vienen logaritmos, a esta u la ponen dentro de un valor absoluto. La razón de ponerla dentro de un valor absoluto es para que siempre el resultado sea positivo y entonces el logaritmo exista. Porque si u es negativa, el logaritmo no existe. Entonces, por eso de ahí decimos que el dominio de la función logaritmo natural son los valores para x mayores que 0. No 0, no negativos, solamente mayores que 0. En cambio, el rango o recorrido de la función logaritmo natural, eso sí no tiene problema. Y puede ser negativa, pues sí, acá vemos que hay gráficas donde estamos abajo con las 10 negativas. Y puede ser 0, sí, aquí donde corta el eje de las x, llévale 0. Y puede ser positiva, pues con mayor razón. El recorrido no tiene problema. El rango o recorrido son todos los números reales. Ahí no hay problema. Sí podemos tener como resultado, al aplicar el logaritmo a un número, podemos tener un resultado negativo, podemos tener el 0 o positivo. Ahí no hay ningún problema. Ahora, así como las funciones trigonométricas tienen las identidades que nos ayudan a cambiarle de forma a la función buscando siempre que la derivada sea más fácil, los logaritmos tienen una serie de propiedades que también nos van a permitir reescribir las funciones que tengan logaritmos y que las derivadas nos resulten lo más fácil posible. Esas propiedades son 3. La primera nos dice que el logaritmo de una potencia, de a a la k, el exponente baja como coeficiente. Y bueno, pues sí será mucho más fácil derivar una constante por una variable que una potencia. Esa es la ventaja que tiene esa propiedad, que las potencias nos las convierte en una constante por una variable. Una segunda propiedad nos dice que el logaritmo de un producto equivale a la suma de sus logaritmos. Y para nosotros va a ser más fácil derivar sumas que derivar productos. Y una tercera propiedad nos dice que el logaritmo de un cociente equivale a la resta de sus logaritmos. Siempre será más fácil derivar una resta que un cociente. Entonces, esas son las 3 propiedades que nos van a ayudar cuando sea posible, porque luego hay funciones donde no se pueden aplicar, pero donde sí se pueda, nos van a ayudar a que la derivada sea lo más fácil posible. Solamente que hay que aprender a aplicarla. Miren, solamente en la potencia, producto y cociente. No hay propiedad para restas ni para suma. Solamente esas 3, no hay más. Productos, cocientes y la potencia. Si queremos aplicarla donde haya sumas o restas, pues ahí tenemos un problema. Ya quedamos que tanto para sumas como para restas no tenemos propiedad. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a derivar? Miren, realmente la formulita, voy ahora a esto, para derivar el logaritmo natural que dijimos es con el que vamos a empezar. Bueno, esas 3 propiedades que ya borré, sí les voy a pedir que las anoten, pero no con las fórmulas para derivar, sino que lo hagan donde están las identidades, por ahí, para no revolver unas con otras. Sí hay que anotarlas, hay que traerlas a la mano. Bueno, les decía, la derivada del logaritmo natural de u, la formulita que vamos a utilizar para derivar ese logaritmo va a ser derivada de u sobre u. Miren, esa es la forma más sencilla, a mi juicio, en que podemos encontrar esa formulita. Pero no es la única manera. Algunos libros la manejan, si ustedes ya conocen por ahí esto, la manejan como 1 sobre u por la derivada de u con respecto de x. Bueno, pues esto que tenemos aquí es lo mismo que yo les anoté al principio.
A final de cuentas, la derivada de u con dx la puedo poner como u', y por 1, pues me daría u' sobre u. Si la quieren manejar de esta manera, adelante, yo no tengo problema. Pero yo la voy a trabajar como está arriba, que es exactamente lo mismo. Pero a mi juicio es más fácil de verla de esta manera, derivada de u sobre u. Bueno, entonces vamos a derivar funciones que contengan logaritmos. Miren, nos vamos a las páginas 51, 52 y 53. Antes de empezar a resolver ejemplos, les comento que pues ustedes por ahí ya han escuchado que tengo otros grupos de cálculo, y entonces lo que estoy haciendo es resolviendo problemas diferentes en cada una de las clases. Por ejemplo, los que voy a hacer ahorita con ustedes, pues no los resolví en las dos clases anteriores. ¿Por qué estoy escogiendo problemas diferentes en cada clase? Porque al final los videos de la clase los voy a poner en un canal de YouTube. Les voy a compartir la liga por Edmodo para que ustedes, además de los ejercicios que vamos a resolver aquí, puedan ver cómo se resuelven otros problemas. Ahí podrán ustedes checar los que resolví en la clase de las 7 o en la siguiente clase, etc. ¿Cómo los van a identificar? Pues con el número de grupo. Dice cálculo A, y luego el grupo, con ustedes creo que es el 4019, y la fecha, el día de hoy. Y de esa manera ustedes podrán ver otros ejemplos resueltos del mismo tema. Entonces, les voy a dejar la liga como a eso del mediodía, ya que tengan los demás videos listos, para que puedan ver más problemas resueltos. Bueno, vamos a empezar con el siguiente problema. Nos piden derivar en el ejercicio 3 logaritmo natural al cuadrado de x. Una de las cosas que nosotros con las que hay que tener mucho cuidado, es con identificar la función con la nomenclatura que se utiliza. Este logaritmo natural al cuadrado de x es lo mismo que si lo ponemos como logaritmo natural de x al cuadrado. Son dos formas de representar lo mismo, es exactamente igual. Pero ese logaritmo natural al cuadrado de x es completamente diferente del logaritmo natural de x cuadrado. En el primer caso, el logaritmo es el que está elevado al cuadrado. En el segundo caso, el argumento es quien está elevado al cuadrado. Son cosas muy diferentes. En el primer caso, que son estos, no se puede aplicar la propiedad de la potencia. Para poder aplicar la propiedad de la potencia deberíamos de tener esta forma, donde el argumento sea el que está elevado a esa potencia. Entonces, no, en este caso, cuando todo el logaritmo es el que está elevado a ese exponente, aquí no se puede aplicar la propiedad. Y si no podemos aplicar la propiedad, pues entonces no nos va a quedar más que derivarlo así como está. Y si el logaritmo está elevado al cuadrado, ¿cómo creen ustedes que se pudiera derivar eso? ¿Cómo? Como un u a la n. Así es una potencia. El que esté elevado al cuadrado nos dice que esto será una u a la n. ¿Cómo dice la reglita de u a la n? ¿Cómo dice la fórmula? N por... Ah, bueno, mi compañero lo dice. N por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. Bueno, pues es eso, así es. No es más que aplicar esa formulita. Su derivada entonces será n por u, que es todo lo que está entre paréntesis, a la n menos 1, 2 menos 1 es 1, pero no termina ahí, por la derivada de u, que es lo que está entre paréntesis. Y lo que tenemos es un logaritmo natural de x. Esta se deriva aplicando esta formulita.
Arriba, derivada de u. La derivada de x es 1. Y abajo, u, que es x. Y luego, pues nada más le damos forma a eso. Será 2 logaritmo natural de x sobre x. Y esa es la derivada de esa función. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, profe, pero es con respecto a la regla de ¿qué es la potencia del exponente? Sí, dime. Cuando es es n a la u por n a la menos 1 y la derivada de u nada más es el argumento, ¿verdad? Bueno, es que depende de que sea u. Si u es todo lo que está entre paréntesis, no es la derivada de x, es la derivada del logaritmo natural de x. Ok, esa era mi duda. Yo pensé que nada más me confundía a veces con eso, porque nada más tomaba a veces lo que era el argumento como x. No, Pero tienes es que todo lo que ver. está es todo lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Sí. Si estamos Ok. derivando, mira, si estamos derivando como una u a la n, u es todo lo que está elevado a esa potencia. Por lo tanto, u es logaritmo natural de x. ¿Sí? Sí, profe, ya me quedó claro. Ok. Veamos otros ejemplos. Nos piden derivar en el problema 9 f de x igual a el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x sobre x más 1. Muy bien. ¿Se aceptan sugerencias? Dijimos, siempre que nos den la derivada de un logaritmo, no nos vamos a ir a derivar como desesperados. Primero vamos a ver si se pueden aplicar propiedades de los logaritmos. Esto nos va a facilitar la operación. Pero aquí, antes de aplicar alguna propiedad, ¿qué creen ustedes que convendría hacer primero? Eliminar la raíz, ¿no? Quitar la raíz. Sí, no es que la eliminemos, no es que la eliminemos o la quitemos. Lo que hacemos es cambiarle de forma. En lugar de forma de radical, lo ponemos como forma exponencial, que sería el logaritmo natural de x cuadrada más 2x a la 1 medio sobre x más 1. Entonces ya le cambiamos de forma a la raíz, ya lo tenemos en forma exponencial. Ahora, en algunos problemas se puede aplicar solamente una propiedad. En otros no se puede aplicar alguna, como el primero que hicimos. Pero hay ejercicios en donde podemos aplicar más de una. Bueno, ahí yo les recomiendo que vayamos haciéndolo por partes. No queramos aplicar todas al mismo tiempo, podríamos equivocarnos. Por ejemplo, en este caso, primero voy a aplicar la del cociente. Es un cociente del a sobre b. La regla me dice que el logaritmo de un cociente equivale a el logaritmo de a menos el logaritmo de b, que sería logaritmo natural de x cuadrada más 2x a la 1 medio menos el logaritmo de x más 1. O sea, no hemos derivado, ni siquiera hemos empezado a derivar. Estamos dándole forma para que la derivada sea más fácil. Entonces, primera propiedad, el cociente como una resta de logaritmos. En el segundo término ya no hay nada que podamos aplicar porque para la suma no hay propiedad. Pero en el primero todavía podemos aplicar una propiedad, la de la potencia. El exponente pues, baja como coeficiente, entonces todavía podemos aplicar una propiedad más. Este 1 medio solamente afecta al primero, ¿por qué no al segundo? Porque el segundo no está dentro de la raíz, no tiene por qué afectarlo. 1 medio, logaritmo natural de x cuadrada más 2x menos el logaritmo natural de x más 1. Fíjense cómo pudimos aplicar dos propiedades, primero el cociente y luego la potencia, pero no lo hicimos todo al mismo tiempo para no cometer errores. Nos fuimos paso a paso.
Ahora sí ya no hay ninguna propiedad que podamos aplicar porque para las sumas no hay propiedad. Quiere decir que entonces ya vamos a derivar. Un medio es constante, queda fuera. Tenemos logaritmo natural de u. La regla dice, arriba derivada de u sobre u. ¿Cuánto nos da la derivada de u? 2x más 2. 2x más 2 sobre x cuadrada más 2x. Menos. Nuevamente es un logaritmo natural de u. La regla dice derivada de u sobre u. ¿Cuánto nos da eso? 1 sobre x más 1. Así es, 1 sobre x más 1. Muy bien, vamos a darle forma a esto, así como está, no se ve muy bien. Primero, arriba en el primer término hay un factor común que es 2. 2 por x más 1 sobre 2 por, ese también tiene un factor común que es x más 2. Menos, al otro no le vamos a hacer nada, 1 sobre x más 1. Aquí podemos cancelar el número 2, uno arriba, otro abajo, se elimina. Y el siguiente paso será resolver la resta encontrando un común denominador, que es x por x más 2 por x más 1. Todo esto entre x por x más 2 nos da x más 1. Por x más 1, pues es como si tuviéramos x más 1 al cuadrado, cuyo desarrollo es x cuadrada más 2x más 1. Signo que sigue es menos, todos los signos van a cambiar. Todo esto entre x más 1 me queda x por x más 2. Por 1 con signo contrario, si multiplicamos sería menos x cuadrada menos 2x. Ahora sí, x cuadrada se cancela, 2x también, y llegamos a que esto va a ser 1 sobre x por x más 2 por x más 1. Y ese sería nuestro resultado. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, nada más para Dime. aclarar. Una vez que ya Ok. se dio cuenta de que no existía reglas para de esas de los logaritmos y Propiedades. ocupó alguna propiedad, ya se olvidó totalmente de ellos, ¿no? Ya los deja atrás y ya Sí, pasa ya. con las propiedades normales. Y ya nos vamos a derivar. Ah, Es que una cosa es aplicar las propiedades y otra cosa muy diferente es la derivada. Ahora, las propiedades no tienen que aplicarse a fuerza. Si alguien decide que quiere derivarlo así como está, pues adelante, pero con toda seguridad eso les va a costar mucho más trabajo que haber hecho lo que yo hice. ok. Entonces, gracias. Miren, por ejemplo, en el siguiente ejercicio, problema 15, nos piden derivar f de x igual a logaritmo natural de la raíz de 3x menos 25. Eso es lo que nos piden derivar. Bueno, yo les pregunto, ¿cuál sería un buen principio? ¿Por dónde empezarían? Por la raíz, ¿no? Pasarla a un medio. Pasar la exponente. O sea, no estamos derivando todavía. Le vamos dando forma buscando que la derivada sea más fácil. Logaritmo natural de 3x menos 25 a la 1/2. Ahora sí digan ustedes si podríamos aplicar alguna propiedad de logaritmos. No La tienen mucho que propiedad del buscar, cociente, ¿no? Ni no, de siquiera tenemos la potencia. la potencia, sí. O sea, no hay mucho que buscarle, nada más tenemos 3 propiedades. La potencia, el producto y el cociente, no hay más. Y lo que tenemos no es un producto, no es un cociente, es una potencia. Bueno, el exponente baja como coeficiente.
Nos quedaría 1/2 logaritmo natural de 3x menos 25. Como para la resta no hay propiedades, pues ya no hay más que aplicar. Bueno, pues si ya no hay más que aplicar, ahora sí nos vamos a derivar. Hasta aquí es cuando vamos a empezar a derivar. Los pasos anteriores fue darle forma. 1/2 es constante, queda afuera, y tenemos un logaritmo natural de u. La derivada es arriba, derivada de u sobre u. ¿Cuánto nos daría eso? 3 sobre 3x, ¿no? Pero no es 3x, es sobre 3x menos 25, porque u es todo lo que está Ok, sí, en sí. paréntesis. Y bueno, ya nada más vamos a darle forma. La verdad es que aquí, a diferencia del anterior, que teníamos una resta de fracciones, aquí no hay nada más que hacer. Ya nada más lo vamos a dejar como 3 sobre 2 por 3x menos 25. Y con eso habremos terminado. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué le ponemos 1/2 de in 3x menos 25 y no le ponemos menos 1/2? ¿Pero por qué O sea, negativo? a la menos 1/2. ¿Pero por qué a la menos 1/2? O sea, cuando tú Porque le cambias el signo a la raíz es porque la cambiaste de lugar en una fracción. Pero aquí no cambió, está arriba, sigue estando arriba. O sea, para que cambie de signo tú tienes que de arriba pasarlo al denominador o del denominador al numerador. Mientras no cambie de lugar no tiene por qué cambiar de signo. Pero no sería 1/2 menos 1 y sería menos 1/2. Ah, es que no estoy derivando como una u a la n. Ah, ok. Nosotros, antes de esta línea, de aquí para arriba, no estamos derivando. Esto fue aplicar propiedades de logaritmos. La derivada empieza de esa línea para abajo. Entonces, nunca derivamos como una u a la n. Lo que hicimos fue aplicar una propiedad de logaritmos. Ah, ya, profe, ya. Ya me acordé de las propiedades. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, hagamos otro. Ahora nos piden derivar en el problema 21, f de x igual a la raíz cúbica del logaritmo natural de x. Muy bien, ustedes dicen. Igual lo pasamos a exponente. Ok, sí, este es un buen principio, en lugar de radicales como potencia. ¿Cómo nos quedaría? Logaritmo natural de x A a la 1/3. 1/3. Sí. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Podemos utilizar alguna propiedad de los logaritmos? La de la potencia, ¿no? No. ¿La del cociente? No, ni siquiera tenemos cocientes. O sea, la única que se pudiera utilizar sería la de la potencia, pero en este caso no se puede utilizar. ¿Por qué? Ya se los había dicho al principio de la clase. Porque el logaritmo está dentro del paréntesis. Porque todo el logaritmo es el que está elevado a la 1/3. Y la propiedad me dice que solamente el argumento debe de estar elevado a la potencia. Es decir, esto es logaritmo natural de x a la 1/3, que es completamente diferente al logaritmo natural de x a la 1/3. O sea, son dos expresiones muy diferentes. En la primera, donde todo el logaritmo está a esa potencia, no se puede aplicar la propiedad. En la segunda sí, pero en esta no. Entonces, no hay propiedad por aplicar. En ese caso no se puede aplicar la propiedad. Pues no nos va a quedar más que derivar así como está. ¿Cómo creen ustedes que eso se pudiera derivar? Por una o a la n.
Así es una igual a n. Si no puedo aplicar propiedades, pues derivamos así como está. Una igual a n. ¿Qué dice la regla de igual a n? Que es igual a n por u a la n menos 1. En este caso sería un tercio por logaritmo de natural de Lo que x. pasa es que, permíteme, no la tienes completa, o sea, no es n por u a la n menos 1. Nos falta un último término. Por la derivada de u con respecto de x. Ahora sí, u es todo lo que está entre paréntesis. N es un tercio, entonces. N Es igual a un tercio por un logaritmo natural de x. a la A menos la 2 n, tercios a la menos 2 tercios. Pero no termina ahí. por la derivada del logaritmo natural de x. 1 Así es. sobre x. 1 sobre x. Muy bien. 1 sobre x. Esa es la derivada. No la vamos a dejar así, se ve muy feo, pero esa ya es la derivada. Vamos a bajar el logaritmo natural de x para que el exponente se haga positivo y la voy a dejar de esta manera. Mire, esto será 1 sobre 3 por x nos da 3x por la raíz cúbica del logaritmo natural al cuadrado de x. Este es el exponente 2 tercios. Ya abajo se hace positivo. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, a ver, vamos a ver si es cierto. Nos piden ahora derivar f de x igual a logaritmo natural de x raíz de x cuadrada menos 1. Es el número 24. Bueno, ¿qué hacemos? Cuénteme. ¿Por dónde empezaríamos? Cambiando la raíz. Ujú. Vamos a cambiarle de forma, muy bien. Esto será el logaritmo natural de x por x cuadrada menos 1 a la 1 medio. Ya cambiamos la raíz a potencia y ahora Se aplica la segunda propiedad, la del producto. bueno, aplicamos la segunda propiedad, la del producto. Tenemos un producto que eso equivale a una suma de logaritmos. Ahí está ya aplicada la propiedad del producto. Muy bien. Y luego, ¿Aplicamos la propiedad de la potencia en segundo término? en el segundo término todavía se puede aplicar una propiedad más, que es la de la potencia. En el primero ya no, ese ya sí lo dejamos, pero en el segundo sí. Logaritmo natural de x más un medio del logaritmo natural de x cuadrada menos 1. Y ahora sí, hasta ahorita vamos a empezar a derivar. Como es una suma término por término, del primer término, su derivada es 1 sobre Uno. x. Ujú. 1 sobre x. Muy bien. El 1 medio es constante, queda afuera. Derivada del siguiente. Dos x sobre x cuadrada menos 1. Así es derivada de u, que es 2x, sobre u, x cuadrada menos 1. Esa fue la derivada. Ya no vamos a derivar más. Esa ya fue la derivada. De ahí en adelante, pues hay que darle forma al resultado, pero esa ya es la derivada. Miren, de entrada, este 2 con este medio se cancela. Vamos a encontrar un común denominador que sería x por x cuadrada menos 1. Todo esto entre x nos da x cuadrada menos 1. Por 1, x cuadrada menos 1. Más. Todo esto entre x cuadrada menos 1 nos queda x. Por x, x cuadrada.
Esto será entonces 2x cuadrada menos 1 sobre x por x cuadrada menos 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. No, profe. Muy bien. Vamos viendo entonces otro, a ver si es cierto. En el problema 27, ahora nos piden derivar f de x es igual a el logaritmo natural de x por x menos 1 sobre x menos 2. Ahí está. Bueno, pues ustedes dicen. Aplicamos la propiedad del cociente. Bueno, primero la del cociente y luego arriba, ¿qué tenemos? La del producto. Así es, entonces realmente vamos a aplicar la del cociente y después el producto. Si quieren lo hacemos ya todo junto, en un solo paso. Arriba es un producto, es una suma, logaritmo natural de x más, logaritmo natural de x menos 1, y lo que está dividiendo es una resta, menos logaritmo natural de x menos 2. En lugar de hacerlo en dos pasos, lo hicimos en uno solo. Todo lo que esté multiplicando arriba son sumas, y lo que esté dividiendo son restas. Y ahora sí, como ya no hay más propiedad por aplicar, pasamos a la derivada. Término por término. Del primer término. 1 sobre x. 1 sobre x. Muy bien. Del segundo. 1 sobre x menos 1. 1 sobre x menos 1. Del tercero. 1 sobre x menos 2. 1 sobre x menos 2. Muy bien. Esa es la derivada. No vamos a dejar el resultado así, pero esa ya es la derivada. Vamos a resolver las fracciones. Común denominador, x por x menos 1 por x menos 2. Todo esto entre x nos da x menos 1 por x menos 2. Por 1 será x cuadrada menos 3x más 2. Signo que sigue es más, los signos se conservan. Todo esto entre x menos 1 nos da x por x menos 2. Por 1 va a ser x cuadrada menos 2x. Signo que sigue es menos. Significa que todos los signos van a cambiar. Todo esto entre x menos 2 nos da x por x menos 1. Por 1, con signos contrarios, menos x cuadrada más x. Reducimos términos. Esta x cuadrada con un menos x cuadrada y nos queda una nada más. Y luego, menos 3 menos 2 nos da menos 5 más 1, menos 4x. Y por último, más 2. Entre x por x menos 1 por x menos 2. ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, vean realmente el beneficio del uso de las propiedades de los logaritmos. Nos trae mucha ventaja porque nos da una función más fácil de derivar. Imagínense que aplicamos directamente como logaritmo natural de u. Arriba sería la derivada de u, pues hay que derivar todo esto y así como está, puede ser muy complicado. Un cociente y luego productos y bueno, ahí nos podemos pasar un buen rato. En cambio, con el uso de las propiedades, fue muy fácil derivar. Bueno, entonces les voy a dejar más tarde por el modo la liga para que ustedes puedan ver los ejercicios resueltos de otros grupos y tengan otras más opciones, vean más ejemplos. Si les queda duda con alguno de esos problemas de cómo se resolvió, pues igual mañana me pueden preguntar, no importa.
¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar. Checan ustedes